El bosque de Atenea, un podcast sobre filosofía y literatura. Buenas tardes a todos, es un placer saludarlos en esta tarde sábado. Mi nombre es Joana Rodríguez y hoy estoy nuevamente junto a mi compañera Juliana Rojas. Buenas tardes, es un placer saludarlos nuevamente y ya aprovechando pues este último programa también darles las gracias por el acompañamiento que tuvimos a lo largo de estos mesecitos. Pues bien, como lo comenta mi compañera, este será el último programa de esta sección. Aún no sabemos si en un futuro continuará, pero en lo próximo pues esperamos que en la medida en que se desarrollaron estos 5 podcasts les hayamos contribuido un poquito al entender pues la perspectiva ética en el mito del carro al lado de Platón y pues cómo podemos llevar lo que es la filosofía / ética a nuestro diario vivir. Para el día de hoy tenemos planeado pues primero dar las conclusiones generales de lo que se hablaron en los programas anteriores y con ellos por fin implantarlos en lo que pues estamos viviendo hoy, concretamente en Colombia. No sé si mi compañera quiere empezar dando las conclusiones generales o inicio yo, como gustes. Bueno, yo creo que como que es importante que las dos demos nuestras conclusiones, teniendo en cuenta pues los programas anteriores. Es importante dar una conclusión en general de lo que se trató y más que dejar como una invitación esta oportunidad o algo, es como una reflexión a que pensemos la manera en la que hemos contribuido al crecimiento pues de nuestro país con nuestras acciones y que tenga como el país debido a las afectaciones que hemos hecho a lo largo de la vida se están viendo pues reflejadas en las situaciones actuales que se están viviendo. Sí, claro. Sin embargo, pues antes de tocar como tal el tema de pues de lo que aprendimos con el mito en la actualidad colombiana, pues me gustaría que pues hiciéramos énfasis en que en efecto durante los 4 anteriores programas hemos llegado a una serie de acuerdos respecto a lo que significa el mito para nosotros, ¿no? Y pues también respecto a lo que es como tal el comportamiento del ser humano frente a la sociedad. Pues siento yo que una de esas grandes conclusiones es el hecho de que diferenciamos que en efecto la gente no puede ser buena o mala, sino que está en un medio donde poco a poco pues a medida de que actúa se va definiendo por pues el camino que elija, ¿no? Y que en efecto muchas veces cuando eligen el camino del mal, por decirlo así, es dado por las sensaciones o pues eso era algo que tú nos recalcabas bastante, ¿no?
teniendo en cuenta lo que dices y de cómo, cómo nuestro actuar se va formando en el camino, se me venía a- al pensamiento un texto que, que trabajamos. Yo creo que tú lo recuerdas, que fue el de venir al mundo, venir al lenguaje de Sloterdijk, y sería pertinente contarle como a nuestros oyentes la importancia de como de este rasgo antropológico, sin desviarnos pues del tema de nosotros, y es teniéndolo en cuenta a partir de cómo el hombre nace como con unas tradiciones, pero a medida que va creciendo va dejando sus tradiciones de lado y pues va adquiriendo nuevas formas, ¿no? Y va decidiendo cómo actuar. Entonces, lo traía a colación como para que nuestros oyentes se animen a leer este texto y a ellos también generar su propia perspectiva y reflexión frente a este texto y frente a este autor. Pues gracias por la referencia. La verdad, en este momento no lo tengo como en mi memoria. Pero pues teniendo en cuenta lo que nos dices, se relaciona pues bastante con otra conclusión a la que llegamos precisamente el sábado pasado, en donde definimos que en efecto en el momento en que tú naces y en el lugar en que tú naces definen qué concepción de bueno y malo vas a tener, ¿no? Entonces, pues me corregirás, pero creo que en cierta manera sí se relaciona con el texto que nos estás recomendando. Sí, sí tiene bastante relación el texto con lo que hemos venido trabajando. Entonces, no sé si te parece, ya podemos como dar un inicio y un cierre final al tema que hemos trabajado a lo largo de los programas. Sí, bueno, para darle ya como un inicio, entre comillas, a el final de Charlemos sobre un carro alado, es recordarles a nuestros oyentes que lo que nosotros buscábamos era que no que entendieran de pies a cabeza lo que Platón quiere decir en el mito del carro alado, sino darles a conocer la interpretación que nosotros le dimos desde una perspectiva ética. Y como esta interpretación filosófica y ética que le dimos, la quisimos implementar en nuestro diario vivir, en el momento de analizar cómo son nuestras acciones y cómo pues reaccionamos frente a distintas situaciones, como pues hemos venido dando ejemplos en los programas anteriores, algunos más, pues algunas situaciones más relevantes que otras, pero es eso, como aclararles que realmente queremos invitarlos a que, como nosotros lo hicimos, ustedes también hagan sus propias reflexiones, que pues escuchen todas las preguntas que a nosotros nos cuestionó todo este proceso en este proyecto. Y pues claro, si se les surgen nuevas preguntas, también nos las hagan saber, ¿no? Porque pues con ese fin también fue nombrado este proyecto de Charlemos sobre el carro alado, porque nosotros estamos seguros que no tenemos una última palabra, sino que estamos aquí para incentivar a un nuevo pensamiento. Sí, claramente. Estaba precisamente y quiero dejarles como esta frase, que es: el comienzo es cosa extraña,
si no reflexiono sobre ello, sé lo que es comenzar, pero si pienso en ello, entonces ya no lo es. Esta es una frase del texto que traía pues a colación de venir al mundo, venir al lenguaje, y se trata de esto mismo, ¿no? Como la recreación de los mitos y de las experiencias que se han vivido forman una expectativa y un acto moral y ético frente a las situaciones, y eso era lo que nos pretendíamos con este proyecto, ¿no? No solamente especular acerca de los casos colombianos, sino suscitar en ustedes un mensaje frente a lo que es en parte ese filosofar, ¿no? Y debemos tener claro que ese filosofar es eso que sale de nosotros mismos, ¿no? Es ese dar a entender al otro teniendo en cuenta unos aspectos éticos y morales de los que habíamos hablado a lo largo de los podcasts, y en especial de este mito que hace alusión a estos elementos y a estos animales, viéndolos como unas figuras que están inmersas dentro del ser humano. Exacto. Y bueno, pues esto en relación a lo que nosotras pretendíamos con nuestros oyentes, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta, pues, porque esto es un cierre, entonces, pues, realicemos una última reflexión, por decirlo así. ¿Qué aprendiste en este proceso? ¿O qué cambios crees que pudiste llegar a tener frente a algunas concepciones que ya tenías predispuestas? Bueno, primeramente, ¿qué se aprende? Se aprende a escuchar al otro. Es ese diálogo con el otro, ¿no? Aprender a escucharlo, aprender a entender esa postura, así la cual uno en muchas ocasiones no esté de acuerdo, pero frente a los conceptos, yo creo que se aprende ese concepto entendido desde una visión distinta, ¿no? Entonces de eso se aprende. Siento que el haber realizado este proyecto fue una riqueza enorme, porque aparte de, pues nuevamente reitero, de escuchar al otro, fue también hacerse una visión a uno mismo, ¿no? Y darse cuenta del error en el que uno estaba a la hora de juzgar un acto moral o un acto ético, ¿no? Y cómo estos se involucran en un aspecto social, y también forman parte de una experiencia que uno no toma, que ha vivido, ¿no? Es prácticamente como una confesión que se hace frente a este tema. Fue como lo que aprendí. Claramente también se desaprende, por decirlo así, ¿no? Se desaprende en cuanto a que es muy importante tener un diálogo en parte, no solo con la filosofía, sino también tomar posturas de sociólogos, de personas que han tenido más experiencia con la teología, como en una oportunidad pudimos tener la presencia de un invitado y nos hacía estas preguntas, pero basadas como en un existencialismo basado en una teología, ¿no? Entonces siento que eso aprendí, y también se desaprendieron cosas. Entonces ahora te devuelvo la pregunta a ti. Bueno, en mi caso, yo comparto con la idea de que en efecto, uno haciendo este tipo de ejercicios aprende mucho a escuchar lo que tiene que decir el otro, ¿no? En este caso, te escuché a ti, y creo que entre las dos durante los programas fue que se notó más como la diferencia en pensamientos en algunas cosas, ¿no? Pero pues obviamente es porque tenemos distintas posturas, pero aún así no llegamos a un punto de discutir,
sino de argumentar y llegar a un acuerdo. Entonces realmente fue un ejercicio que me gustó bastante porque sentí que tuvimos una conversación pues junto a las personas que nos han acompañado en estos programas, en que así fuera poco a poco nos aportamos entre todos. Y bueno, frente a lo que se podría desaprender, creo que tú lo dijiste bastante claro, y es el hecho de que al momento de uno sentarse y decir, bueno, voy a hablarles acerca del mito del carro alado de Platón desde una perspectiva filosófica y ética, uno no se puede centrar solo en esa perspectiva, porque en el momento en que lo queremos sumergir a lo que es nuestra sociedad hoy en día, tenemos que tocar diferentes posturas para dar una buena reflexión. Entonces, desaprendí el enfocarme en solo una cosa y aprendí nuevamente en que es buenísimo crear o pues articular mejor lo que ya sabemos con cosas nuevas y así formar un nuevo conocimiento. Entonces siento que todo se basó en eso, o sea que nuestro contenido fue creado poco a poco de las posturas de cada uno, en donde pues al final se formó algo grande y pues obviamente discutible, ¿no? Porque pues frente a una opinión siempre debe haber pues algún tipo de crítica, ya sea positiva o negativa, pero lo importante es que genere eso, conversación. Bueno, dale, continúa, perdona. No, sí, yo también quería dejar como traerse de Aristóteles y la cito y es: la habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma, ¿no? Y yo creo que de eso se trató este programa y que lastimosamente ya el tiempo se nos acabó y pues debemos decir como adiós y es esto mismo, ¿no? Como la idea en sí forma parte del ser humano, ¿no? Y por lo tanto, la relación que hacíamos al inicio con estos autores es exponer, más que exponer la idea, es quien la expone, ¿no? Y siempre respetando sus puntos de vista y esperando una respuesta, ya sea positiva o negativa, frente a lo que se espera, ¿no? Y cuando se espera una respuesta positiva o negativa, no es verlo como lo malo y lo bueno, retomando, sino como es desaprendiendo o aprendiendo algo nuevo o algo que se sabía, pero que se está nuevamente enfatizando. Entonces, es como mencionar esto y ya sería como para dar inicio a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Bueno, más que contestar preguntas, el día de hoy quería, pues porque en el país han estado ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? En diferentes partes, no centrándonos estrictamente en lo que es Bogotá. Han ocurrido muchas cosas que han hecho hablar a la gente. Entonces quería pues que diéramos nuestra opinión. Obviamente va a ser subjetiva porque es nuestra opinión, pero teniendo en cuenta pues lo que aprendimos con el carro alado, ¿no? Pues expongo un primer caso, por decirlo así. No sé si estabas enterada, pero hace unas semanas, bueno, yo me encuentro en Sogamoso. Sogamoso recibe
pues el agua del acueducto directamente al lago de Tota. Y pues hace unas semanas se encontraron que el lago de Tota tenía como niveles muy altos de plomo, pero si no estoy mal, ayer o antier, pues desmintieron esto, o sea que en efecto pues tiene unos niveles, pero no supera lo extraño, por decirlo entre comillas. Pero pues digamos, ese dilema duró aproximadamente 2 semanas. Y durante esas 2 semanas, mucha gente que estaba en oposición al alcalde que hay hoy en día en Sogamoso, empezó a echarle la culpa. O sea, empezó a pedir su renuncia como si fuera el responsable de que haya pues plomo en el agua, pues sin contar pues con factores ambientales y que en el lago se crían truchas, entonces que la alimentación y otras cosas. ¿Qué crees tú? ¿Qué tipo, o sea, sí, como qué tipo de pensamiento crees tú que mueven a estas personas para bajo cualquier excusa criticar o señalar a alguien? Bueno, yo creo que más que criticar y señalar, tenemos como claro que en muchos de los municipios incluso hasta en universidades, colegios, hay una cabeza, ¿no? Y hay alguien que dirige todo, ¿no? Y pues es directamente a él quien le llega pues la información de lo sucedido y de lo que está pasando, ya sea en su contexto social, eso se presenta. Pero más allá de eso, yo creo que eso es como un efecto natural que puede ocurrir y que pues como hombres no tenemos la capacidad de juzgar y decir como esto está bien o esto está mal, pero sí resaltando que en parte hay un conocimiento frente a la cabeza de ciertas entidades. Entonces, es importante uno ponerse también en los zapatos de esa población y de esa comunidad que se van en contra del alcalde, en contra del gobernador, en fin, para poder como pedirle explicación frente a lo que está sucediendo. Pero más que eso, no hay como un criterio propio de decidir si se debe juzgar o no, teniendo en cuenta también que pues si el alcalde toma también la decisión en algún momento de decir renuncio o algo así, es porque humanamente hay algo que lo culpa, ¿no? Y más que un pueblo herido es también es su actuar, ¿no? Y yo creo que si uno no debe nada frente a las situaciones, se enfrentan, pero pues no se tiene como el criterio y la responsabilidad de acusar a alguien frente a estos temas que son bastante pues delicados. Sí, claro, comprendo. O sea, buscar un criterio pues como para echarle la culpa a alguien es delicado, más que todo pues por temas de ley que no pretendo tocar acá. Pero hay algo que mencionaste que creo que sí es algo que se encuentra muy inmerso en nuestra sociedad. Y es que una persona tiene una idea, por descabellada o estúpida que sea, y si tiene, como decimos coloquialmente, parla, puede mover hasta masas y mucha gente la va a seguir. Y esta gente pues al final termina pues o aprovechándose o buscando beneficios, ya sea bueno para otros o malo para otros, frente
frente a la idea que le surge. Entonces, digamos, pues el caso que yo te expongo, siento yo que es uno de esos casos en donde se aprovecharon que pasó algo malo para echarle la culpa, porque pues precisamente el alcalde de Sogamoso no tendría que responder por eso, precisamente porque el lago de Tota no está en Sogamoso, está en Tota, y debería responder el alcalde de Tota, ¿no? Sí, entonces es eso, como que algunos piensan que están haciendo el bien a exigir explicaciones, pero no consideran que también están haciendo como el mal en el momento de tachar a alguien que no es responsable. A eso quería llegar. No sé si quieres Bueno, sí, decir algo. Sí, dejo como un último comentario y frente a lo que mencionabas de que hay personas que tienen una muy buena retórica a una comunidad, y yo creo que no es por desmeritar a los demás ni nada, sino también es como que en muchas ocasiones las personas se dejan guiar y es el que entre más hable es el que más sabe, ¿no? Y a la hora de la verdad eso termina siendo algo, una cantidad de falacias frente a lo que se plantea, y en dado caso llegar a una pseudo preposición que pues no es lo ideal, ¿no? Cuando me refiero a hablar de falacias es hablar de los errores, y hablar de una pseudo proposición es hablar de como importante, para que quede claro para nuestros oyentes. No, simplemente quería dejar esto y pues suscitar este pequeño mensaje que tú planteaste, y pues seguirlo reforzando con el comentario que acabé de dar. Muy bien, con esto pues quiero hacer noción de que en efecto muchas veces las personas se dejan guiar por las palabras que creen que están correctas, y acá es donde viene la relación con el mito del carro alado. En el mito, ese carro alado es como si fuera un individuo, y pues tú como individuo que guías tu vida, si no estás dispuesto, aunque sea a informarte, a leer, no precisamente dentro de una academia, sino pues por conocimiento de lo que sucede a tu alrededor, siento yo que así estarías cayendo en el camino del mal, del desconocimiento, de la irracionalidad, porque al final de cuentas serías alguien susceptible a todo lo que dicen a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo vi, pues eso no es estrictamente en nuestro contexto, es más que todo en un contexto más actual frente a lo que son los jóvenes, que son las redes sociales. Hay pues personas que se dedican a hacer pues digamos como este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo, podcasts o videos, y en una de ellas una persona dijo que la tierra era plana y se la creyeron. O sea, pues mucha gente empezó a creerle solo porque esa persona tiene muchos seguidores, y otra persona pues con argumentos y con investigación pues técnicamente le dijo que no, o sea, que no dijera esas bobadas porque eso podía ser peligroso para la gente que precisamente no busca información. Entonces, pues con esto quiero llegar a que ahí está las caras de la moneda, ¿no? En donde está la gente que realmente piensa y que no puede creer en todo, sino que frente a su pensamiento tienen que generar conocimiento ellos mismos. Y está la otra gente que se deja pues guiar por las masas.
Bueno, yo digo que eh, lamentablemente estamos en una sociedad donde vale más la etiqueta y, por decirlo así, el marketing y las cosas como se venden, ¿no? Y yo creo que ese es el error de muchas de las situaciones que pasan, ¿no? Que personas que no conocen algo de historia o desconocen bastante cosas arrojan un argumento que no es verídico, que no es verdadero, lo creen, ¿no? Pero es aún más terrible. No sé si es más terrible el que lo lanza o el que lo cree, ¿sí? Y yo creo que esta es una gran tarea que se debe tener frente a lo que se hace, ¿no? Y es poderle mostrar a la gente que no todos aprendemos igual con la lectura, sino hacerles entender como nosotros no lo trajimos, ¿no? Hablar acerca de un trabajo, de un texto que ya ha sido, pues ha estado a lo largo de la historia y que actualmente se sigue retomando, pero hacerlo ver de otra manera distinta a partir de nuestro contexto, ¿no? Y es hacer esa invitación, ¿no? De que no nos dejamos creer de lo primero que nos arrojan como información, sino que nosotros mismos podamos investigar por nuestra cuenta, ¿no? Se entiende que hay personas que no tienen como una fascinación con la lectura o ese tipo de cosas, pero o personas que sí nos gusta y que tenemos amor también por enseñar, buscamos las maneras y las formas de hacerlo, ¿no? Bajo una entidad institucional y también bajo una rigurosidad de un texto o de un artículo o en fin de algo eh, trabajado y no simplemente con una creencia que Ana o Juliana tiene, sino también es algo que se ha trabajado a lo largo pues de nuestro proyecto. Sí, claro, porque aún así, pues como tú dices, todo es un proceso. Nosotras actualmente seguimos siendo estudiantes, pero no somos las mismas estudiantes ahorita terminando carrera a las que fuimos iniciando carrera. Yo creo que seguramente, pues, no sé si estarás en desacuerdo. Iniciando carrera, nos creíamos todo lo que nos decían en la universidad. Que Pepito hizo tal y por eso es el más teso en su tema. No lo creíamos. Pero siento yo que frente a ese proceso de buscar nosotras mismas nuestra manera de conocer el mundo, de aprender, es que llegamos a hacer pues este tipo de abstracciones para pues incentivar a la gente a que hagan lo mismo. O sea, no tienen que ponerse a estudiar filosofía para ser alguien grande, no. Simplemente cuestionen lo que pasa a su alrededor y que no se crean lo que escuchan pues de bocas de otros. Porque pues igual la lectura es importante, pero no es el único medio de conocimiento que hay, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy es incentivar otro medio de conocimiento, pero pues ya quedan nuestros oyentes en el que nos escuchen y en el que vayan a verificar o a contradecirnos de lo que estamos diciendo hoy en día. Siento yo que pues esto es como a la gran conclusión a la que queríamos llegar, y es como incentivarlos, ¿no? A que reflexionen frente a lo que ustedes son, pues poniéndose en el papel del carro al lado, y como el auriga frente a lo que es su razonamiento, y que lo incentiven realmente a ir por ese camino del bien y no por el mal. Es decir, por ese camino en el de crecer como persona, en el de crecer como bueno, no como tal como conocimiento, sino como un ser social, ¿sí? Que no se deje influenciar tan fácilmente. Porque es que siento yo que hoy en día, dada la pandemia mundial,
y pues por el gran auge que hubo frente a las redes sociales, por esta misma, mucha gente se está aprovechando de eso, ¿no? Sobre todo de los más pequeños. Porque yo no sé qué plataformas llegues a usar tú, amiga, pero digamos, he visto algunas plataformas, no quiero pues nombrarlas para evitarnos líos, donde la gente se dedica a dar discursos políticos, éticos, y lo dan desde una perspectiva sin argumentos, y la gente se lo cree y lo replica, que es lo peor de todo. El otro día estaba viendo un estado de una chica y estaba compartiendo el estado de otra chica que decía que la homofobia se iba a acabar con el capitalismo. Realmente yo en el momento de ponerme a pensar en ello y decir, bueno, ¿qué es la homofobia? ¿Qué es el capitalismo? Y en el momento de relacionarlos, como que no hallé la relación y dije como la gente está hablando por hablar y solo critica para darse a conocer, pero no lo hacen con argumentos. Y creo que es las generaciones más jóvenes las que están siendo afectadas por esto. Sí, es verdad, ¿no? Esa es como a la conclusión que nosotros queremos llegar, y es saber tener el uso de nuestras redes, ¿no? Yo acá me atrevo como a mezclar algo de mi formación educativa y también de mi como de mi vida personal frente a lo que es ser mamá y la educación que uno les da a sus hijos, ¿no? Y también es permitirle a los niños que se desarrollen ellos, ¿no? Que se desarrollen bajo ciertas entornos y darles el uso de los medios tecnológicos, ¿no? Sí, sabemos que es importante, sí, que en esta nueva era es difícil decirle a un chico o a un niño, no lo uses, porque cuando nosotros mismos lo usamos, pero es saberle dar ese uso. Y nuevamente no dejarnos creer lo primero que nos dicen ni nada, sino también tener la valentía de muchas veces hablar, de no callar, de hacer esa confesión pública frente a lo que nos disgusta, frente a lo que no, pero siempre basado en un argumento, pues basado en dicha situación, ¿no? No quiere decir que todas las situaciones deben tener un argumento, pero sí en su mayoría. Entonces es eso, no replicar lo que nos muestran en las redes, ¿no? Lo ponemos en el caso de lo que nosotros estamos hablando, y es darse en cuenta si nosotros estamos hablando es cierto o no, cómo ese mito puede transformar en parte un actuar ético en los hombres o no, o simplemente lo que hablamos es mentira, sino también para que ustedes se cuestionen frente a esto que se menciona. No sé si creas pertinente decir otra cosa, o pues ya podemos ir dando como un cierre total a nuestro programa. No, creo yo que podríamos ya ir dándole un cierre, porque si nos ponemos a dar más ejemplos, aquí podemos durar las horas que nos restan del día. Entonces, pues para ir terminando, en efecto es lo que esperábamos, es que se incentiven, o sea, incentivarlos a que se pongan en el papel del carro al lado y que en efecto identifiquen hacia qué camino quieren guiar sus vidas. Que claramente está pues cuestionando todos los puntos de vista que dimos acá, y es eso, o sea, si en algún momento sienten que pues las cosas ya no tienen sentido, es hacer eso, o sea, pararse, reflexionar sobre uno mismo y decir, bueno, ¿en qué me equivoqué?
cómo vuelvo al camino que quiero ir. Esa sería pues mi conclusión. No sé si quieres aportar algo. Bueno, mi conclusión es a que manifestemos nuestras ideas, a que no nos dejemos callados frente a una situación, a que actuemos siempre colocándonos en el papel del otro y nada, finalmente pues agradecerles a ustedes por su paciencia, por escucharnos cada día y pues esperamos que en una próxima oportunidad no seamos nosotros quien transmitamos esto, sino sean ustedes nuestros oyentes, no con el ánimo de replicar algo, sino con el ánimo de generar esta misma motivación. Mejor conclusión no pudo haber. Entonces con esto pues nuevamente los invitamos a que dejen todas sus opiniones en los comentarios. Estaríamos pues muy felices de leerlos y si es posible pues en algún futuro conversar con alguien. No siendo más, me despido. Muchas gracias pues por la atención prestada a lo que es en general este canal conformado por estudiantes de la Universidad Santo Tomás, que es el Bosque Atenea. Pues recordando que charlemos sobre el mito del carro alado no es el único programa que podrán encontrar acá. Y pues nada, entonces para no perder la tradición, hasta un próximo sábado. Aquí en nuestro canal El Bosque de Atenea. Muchas gracias. Muchas gracias.